Continuamos en el Gobierno de la Tarde, son las 4:48, el comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Cepede, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Habíamos iniciado haciendo referencia a que el presidente Danilo Medina finalmente inauguró la central termoeléctrica Punta Catalina, una planta eléctrica que en este momento está aportando de manera constante alrededor de 720 megavatios al sistema eléctrico nacional interconectado, y eso representa más o menos un tercio de la demanda nacional. En esa actividad, Jaime Aristides Cudera, administrador de la CTPC, ahí informó lo de la adquisición de los terrenos de Punta Catalina que eran propiedad del grupo Vicini, estaban en forma de arrendamiento en manos del Estado, y ahora el Estado los compró por $6.9 millones a razón de $5.12 el metro cuadrado. Pero también habló el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, donde hizo referencia a varios aspectos relacionados con lo que tiene que ver con los costos de energía y la forma en que se han reducido los costos de electricidad en el país. Y eso es importante porque los costos de energía representan alrededor de 2/3 de la justificación del endeudamiento público dominicano. O sea, más o menos el 64% del endeudamiento en que incurre el gobierno es para cubrir déficit operativo en el sector eléctrico nacional, por las pérdidas de las distribuidoras, los costos de generación. Entonces, la planta de Punta Catalina tiene la importancia de que la planta de Punta Catalina viene entonces a contribuir con una reducción considerable de los costos de generación. Pero quiero mencionar algunas cosas que dijo Jiménez Bichara en ese sentido. Primero, hay que recordar que la planta de Punta Catalina, esas plantas de carbón mineral, son el anhelo y el deseo de todos los administradores que ha tenido la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en los últimos 40 años. Y él recordó que cuando llegó a la CDEE como administrador y convocó para la licitación de la contratación de la planta, recibió la visita de Marcelo Jorge. Marcelo Jorge fue vicepresidente ejecutivo de la CDE, bueno, en esa época administrador de la CDEE, y ya padecía una afección de salud, luego murió. Pero Marcelo Jorge fue para decirle: mira, yo me alegro que ustedes hayan iniciado la licitación para la construcción de la planta de carbón, porque ese es un anhelo que nosotros tenemos, decía él, nosotros refiriéndose a gente vinculada con el sector eléctrico, desde el año 1984. Porque ustedes recordarán que entre el 82 y el 84, o mejor dicho, entre el 80 y el 84, se construyeron las plantas de Itabo 1 y Itabo 2 de carbón mineral, y el proyecto era construir 4, Itabo 1, Itabo 2, luego Itabo 3, Itabo 4. Cuando llegó Balaguer en el 86 le dio para atrás a eso, lo paró. Entonces ese anhelo de todos los administradores, yo recuerdo que en el año 2015, mucho antes de llegar a trabajar a la CDE, porque siempre he estado trabajando vinculado en términos periodísticos al sector eléctrico, la cobertura del sector eléctrico y del área económica, escribí un artículo donde hacía referencia a que Punta Catalina ponía a coincidir a ex administradores que siempre han tenido diferencias, incluso hasta personales, y hacía referencia a que tanto César Sánchez como Radamés Segura como Celso Marrancini son personas con diferencias de criterio, con diferencias políticas, con diferencias incluso hasta personales, pero coincidían, a la hora de hablar de Punta Catalina, coincidían con que el país necesitaba una planta de carbón mineral como esa que se construyó ahí. Por lo tanto, hay que destacar la valentía del gobierno del presidente Danilo Medina, porque esa planta tardó 6 años para construirse. Fueron 6 años de pura batalla en cuanto a las manifestaciones de oposición y los escándalos que hubo en torno a esas unidades de generación. Y hoy día, quien va a disfrutar del aporte que va a hacer esa planta, no solo en términos económicos y sociales para el país, sino también en términos de administración gubernamental, va a ser un gobierno diferente, porque sabemos que a partir del 16 de agosto va a asumir la presidencia Luis Abinader, un gobierno diferente a Danilo Medina y diferente a su partido, de otro partido. Pero qué bueno, porque ese es un aporte para el país, no un aporte para particular para ningún presidente. Hacía referencia también el señor Jiménez Bichara a un aspecto vinculado con los costos de generación, porque no solo en los últimos 8 años, no solo estamos hablando de la construcción de Punta Catalina, sino que también en los últimos 8 años la capacidad de generación de energía renovable pasó de 33 megavatios en el año 2012 a 585 megavatios en la actualidad.
de proyectos de energía solar y eólica que han sido construidos en los últimos 8 años por el sector privado, pero gracias a las facilidades que les ha ofrecido el sector público a través de la CDEE. Pero también está el hecho de que la Central Termoeléctrica Punta Catalina motivó al sector privado a impulsar proyectos de conversión de plantas de full oil de full oil de petróleo de alto costo a gas natural. Y ustedes recuerdan que esa construcción de ese gasoducto de gas natural de AES Andrés para San Pedro de Macorís, eso tenía años, ese proyecto, y nunca se daba porque no había una presión económica, una presión de tipo en forma de negocio o de riesgo de sus negocios para los sectores privados, generadores privados, de que hubiera riesgo de no poder vender su energía eléctrica de full oil. Pero ahora, con la entrada de Punta Catalina, dijeron, bueno, señores, tenemos que convertirnos porque si no nos convertimos nos quedamos entonces fuera del mercado. Esto quiere decir que Punta Catalina también ha aportado a eso. Y hacía referencia también Jiménez Bichara a que en el año 2012, las empresas distribuidoras compraron 11.548 gigavatios de electricidad para suplir energía eléctrica al país. La distribuidora de norte, de sur y de este. 11.548 gigavatios por un costo en sentido general en el año 2012 de $2.043 millones. $2.043 millones. En el año 2019, todavía sin Punta Catalina estar operando de manera constante como está operando ahora, las distribuidoras compraron 15.149 gigavatios, es decir, un 30% más de energía, 31% más de energía de la que compraron en el 2012. Y eso resultó en $1.868 millones. Es decir, $175 millones menos, aún siendo un 31% más de la cantidad de energía. Menos valor, menos costo y mayor energía. ¿Por qué? Porque en el año 2012 la energía eléctrica, el costo de esa energía era 30% mayor que en el año 2019. Quiere decir que si en el año 2019 esa cantidad de energía que se compró, 15.149 gigavatios, se hubiera comprado al precio en que estaba la energía en el año 2012, entonces el gobierno hubiera tenido que buscar $812 millones adicionales, en lugar de ahorrarse, como en efecto se ahorró, no solo esos $800 millones, tomando en cuenta la variación de precios, sino de manera objetiva el mismo año también se ahorró $175 millones porque pagó menos por más energía. O sea, porque la energía en el 2019 estaba 30% más barata que en el año 2012 y se había comprado 31% más de energía que en el año 2012 porque aumenta la demanda de energía, ¿sabe? Cada año. Entonces, fíjense lo importante de ese ahorro. Pero ese ahorro del año 2019 no incluye mucho el impacto de Punta Catalina. Tiene que ver con el hecho de que en el año 2012 el precio del kilovatio hora a nivel contractual era de entre 18 y 20 centavos, porque estaba todavía vigente el Acuerdo de Madrid. Hoy día, o mejor dicho, al año 2019, con los cambios de las condiciones contractuales, el precio del kilovatio hora en contratos, en energía contratada, es de entre 8 y 12 centavos de dólar el kilovatio hora. Entre 8 y 12 centavos de dólar. Antes era de entre 18 y 20 centavos. Pero no solo eso, sino que cuando se pone el ejemplo del costo de energía en el año 2019, tenemos que recordar que el mercado spot tenía un costo de energía en el año 2019 de alrededor de 14 centavos de dólar el kilovatio hora. Y hoy día, por la entrada de Punta Catalina, el costo es entre 4 y 5 centavos de dólar el kilovatio hora. Es decir, 2/3 menos de lo que costaba el año pasado. Entonces quiere decir que si esa energía que estamos hablando, que se compró en el año 2019, 30% más barata que en el año 2012, se compra este año, va a ser entonces muchísimo más barata que como se compró en el mismo año 2019. De ahí entonces la estimación de que la Central Termoeléctrica Punta Catalina, operando de manera constante, le va a ahorrar a las empresas distribuidoras, es decir, el déficit de electricidad que se convierte en subsidio eléctrico todos los años, alrededor de $250 millones. Solamente la Punta Catalina. Aparte de que le va a generar al Estado Dominicano en términos económicos, en términos comerciales, por la operación de compra y venta de energía de ella, comunidad empresarial del Estado, alrededor de $200 millones. Quiere decir que por un lado el gobierno se va a ahorrar en gastos para subsidiar a las distribuidoras $250 millones y por otro lado va a recibir
de manera comercial, en forma de ganancia, alrededor de $200 millones. Es decir, $450 millones de ahorro, o de impacto económico positivo para las finanzas públicas cada año, operando esa planta de manera constante. Y eso, si usted se pone a calcular la cantidad de dinero que se invirtió en esa planta, implica que en 5 años ya el gobierno estaría recuperando la inversión total en la planta. No solo recuperándolo en términos de lo que gastó de manera contable, sino también que entonces estaría recibiendo un beneficio adicional por la efectividad del servicio eléctrico constante de esa planta en operación. Pero repito, no solo se trata del impacto de esa planta por su construcción, por la valentía del presidente Danilo Medina y del equipo que lo acompañó, incluyendo a Rubén Jiménez Bichara, incluyendo a Jaime Ariste Escudero, incluyendo también a otro gran grupo de profesionales, sino también los impulsos que se hicieron para motivar una mayor inversión del sector privado en energía renovable. O sea, al tiempo que se construyó la central termoeléctrica Punta Catalina, el Estado, a través de acuerdos, de alianzas público-privadas y de facilidades, posibilitó que el sector privado también aumentara sus inversiones en energía eléctrica. Y por eso, desde el año 2012 hasta ahora, han entrado al sistema eléctrico nacional interconectado como electricidad adicional, megavatios adicionales, alrededor de 2020 megavatios adicionales, de los cuales 752 son aportados por Punta Catalina, casi 600, alrededor de 550 son aportados por energía renovable, solar y eólica. Y los otros han sido aportados también de inversión adicional que se han hecho para construcción de plantas, la colocación de ciclo combinado, y esas plantas que se construyeron, que eran de full oil, hoy día se están convirtiendo a gas natural. O sea que el próximo gobierno va a tener en el sector eléctrico, por lo menos en el área de generación, una gran calma, porque va a tener menores costos de generación, una planta eléctrica que le va a garantizar energía constante y de manera efectiva durante las próximas décadas, y solamente tendrán que concentrarse, eso sí, tienen que concentrarse y poner mucho énfasis en los grandes retos que todavía quedan en el área de la distribución. El área de distribución requiere mucha inversión, el área de la distribución requiere muchas mejorías, pero por lo menos ya la parte de generación está parcialmente solucionada gracias a el esfuerzo gubernamental en esta gestión del presidente Danilo Medina, que se va a reconocer no en 1 año ni en 2, tal vez se reconozca dentro de 10 años, tal vez dentro de 20 años, pero eso es un gran aporte que ningún presidente se atrevió a hacer en los últimos 40 años, y que hay que reconocerle a Danilo Medina la valentía de haber construido, por sobre todas las cosas, a la central termoeléctrica Punta Catalina.